Hola a todos y todas. Bien, esto quiere decir que si nosotros seguimos en contacto en nuestro canal de YouTube es que seguimos en cuarentena. Espero que estén bien en su casa, se cuiden, así pronto podamos retornar a nuestra vida cotidiana, a la escuela, a poder tener este contacto que es maravilloso entre alumnos y docentes, entre pares, porque eso es lo que enriquece a la escuela pública y a la educación y a la enseñanza en general, porque la enseñanza es transmitir conocimientos, saberes. El texto que nos convoca hoy es El Matadero de Esteban Echeverría. Tengo dos ediciones. Bien, Esteban Echeverría nació en el año 1805 y murió en el año 1851. Sus últimos años de vida los pasó exiliado en Montevideo a causa de sus diferencias con los federales, con Juan Manuel de Rosas. Esteban Echeverría estuvo en la Universidad de Buenos Aires y luego viajó a París. En París se nutrió de una corriente literaria llamada el romanticismo, y este romanticismo se originó en Inglaterra y en Alemania. El romanticismo no tiene nada que ver con el amor, la libertad. Por lo contrario, es cómo se describen románticamente, romanticistamente, no sé, cómo se describen estas escenas violentas de sangre. Hay mucha sangre, brota, mucha violencia. Y tenemos obras literarias muy reconocidas en la literatura mundial, que es El Hombre Lobo, Frankenstein, Drácula. Drácula es una de las películas, uno de los textos literarios más tardíos del romanticismo. Hay una escena muy violenta en Lucy muere y se transforma en vampiro y deben ir a buscarla a su panteón, al cementerio, para clavarle una estaca. Entonces describe esa escena violenta de que, bueno, la degollan, ella había llevado un bebé y un niño y muestran, bueno, esas escenas grotescas. Esto es lo que es el romanticismo, es una forma de mostrar esa cruda realidad. El Matadero es un cuento realista, cuenta cosas que podrían haber sucedido en la realidad y que sucedieron. Este texto literario se divide en dos partes, una descriptiva y una narrativa. Y a su vez está el conflicto entre unitarios y federales. En el gobierno estaba Juan Manuel de Rosas, que era federal. Este conflicto que se da siempre cuando estaba en el gobierno los unitarios o los federales, siempre había persecuciones al bando opositor, escenas violentas, siempre los bárbaros y los violentos eran los otros. En este caso, como gobierna Juan Manuel de Rosas, bueno, persigue a los unitarios, y la relación que tiene que ver con el matadero empieza, se describe, tiene una parte descriptiva y una parte narrativa. En la parte descriptiva va a empezar hablando del arca de Noé, ese texto que está en el Antiguo Testamento, el texto bíblico, en donde relata esa gran inundación y que solamente se salva Noé y su familia. A los unitarios lo va a acusar de herejes y esta acusación tiene que ver con que la inundación fue un castigo divino porque los unitarios no iban a la iglesia todos los domingos, eran malvados. Bien, por otra parte, la parte narrativa, como bien lo dice, va a narrar dos historias, la del toro y la del unitario. La parte del toro, cuando después que empieza a terminar este aislamiento, esta cuaresma decretada por la iglesia, entran unas pequeñas cabezas de ganado y se escapa un toro. Este toro es perseguido por un tal matón llamado Mata 7, que luego va a tener que ver con el unitario también. Podemos hacer un paralelismo entre lo que estamos viviendo hoy en la pandemia y el momento que se vivió en el Matadero con que se decretó la cuaresma. ¿Por qué? Porque hubo inflación, subieron los precios, como no entraban alimentos a la ciudad de Buenos Aires, principalmente el alimento principal era la carne, entonces los huevos habían subido, habla de una inflación. Hoy en día, antes del aislamiento social y obligatorio,
aislamiento. Los huevos los podíamos conseguir en Maple por 120 pesos y ahora está arriba de los 300 pesos. Esa es una comparación de qué puede provocar ciertos elementos, ciertas cosas que tienen que ver con fenómenos de la naturaleza o enfermedades. Y por otro lado está también la especulación de algunos que son los que se aprovechan de estas circunstancias. Bien, la parte del final, que es cuando se encuentra al unitario, tiene que ver con esa tortura que le hacen al unitario, pero se produce esto que se llama refalosa, en donde él se resbala con su propia sangre y muere de rabia. La culpa la tiene la víctima y no el victimario. Es muy interesante este concepto de la culpa la tiene el otro y no, en cierto sentido, se dice no hacerse cargo de los hechos y las acciones. Bien, espero que estén bien, que les haya resultado interesante esta descripción que hice sobre el matadero, y nos encontramos en nuestro próximo encuentro. Espero que pongan el pulgar en alto, que estén bien, se suscriban al canal y cualquier duda que tengan no duden en escribirme y seguiremos en ese camino. Buen fin de semana a todos y nos encontramos próximamente con otro texto literario.